Bien, señor Crawford Jones, ya que lo he visto tanto, por favor. ¿Quiere en las pocas semanas que ha estado en Inglaterra? Interpretaron a héroes pero vivieron como villanos. Estas estrellas de los 60 tenían lados oscuros que los fans nunca vieron. Un actor se propasó con una actriz adolescente sin previo aviso. Otro golpeó a su esposa y lo culpó a un accidente automovilístico. Un famoso comediante encerró a mujeres en su camerino y se exhibió. Su talento les dio fama, pero su comportamiento dejó cicatrices. Vemos detrás de la máscara. Las estrellas que iluminaron las pantallas eran en realidad las personas más oscuras en el set. Marlon Brando. Marlon Brando cambió la actuación para siempre. Cuando aparecía en la pantalla, no sentía que estaba actuando. Se sentía real. Películas como Un tranvía llamado Deseo y La ley del silencio lo convirtieron en una leyenda. Pero detrás de toda esa fama había un hombre que causó mucho dolor. No solo era difícil, podía ser cruel, y a veces las personas que trabajaban con él nunca olvidaban el daño que dejaba atrás. Una de las peores historias proviene de la película El último tango en París. Brando tenía 48 años. Su coprotagonista, Maria Schneider, solo tenía 19. Durante el rodaje ocurrió algo que no estaba en el guión. Fue la famosa escena de la mantequilla y fue idea de Brando. Maria no fue advertida al respecto. Solo se enteró justo antes de filmarla. Ella dijo más tarde: estaba tan enojada. Pero era demasiado tarde. La filmaron de todos modos. Maria dijo que se sintió humillada. E incluso dijo que se sintió un poco violada. No solo por Brando, sino también por el director, Bernardo Bertolucci. A Brando no pareció importarle. Cuando María estaba molesta, simplemente lo ignoró. Le dijo: no te preocupes, es solo una película. Pero para ella no lo fue. Lloró lágrimas reales durante esa escena. Y después de que las cámaras se detuvieron, Brando no la consoló. Ni siquiera se disculpó. Más tarde, Bertolucci admitió que habían planeado no contarle todos los detalles, porque querían una reacción real. No querían que ella actuara. Querían que su miedo y humillación fueran reales. Y eso es exactamente lo que obtuvieron. El daño no terminó cuando terminó la filmación. Maria luchó por el resto de su vida. Drogas, depresión, incluso intentos de suicidio la persiguieron. Mientras tanto, Brando obtuvo otra nominación al Oscar y millones de dólares. Maria se quedó con cicatrices que nunca pudo curar por completo. Murió en 2011, pero el dolor de esa película nunca la abandonó realmente. Y esto no fue algo aislado con Brando. Los problemas parecían seguirlo a donde quiera que iba. En 1962, mientras filmaba Motín a bordo en Tahití, el comportamiento de Brando casi destruyó toda la producción. Causó retraso tras retraso. Peleó con el equipo e incrementó los costos tanto que MGM casi se declaró en bancarrota. Los periódicos incluso publicaron historias llamándolo un desastre. Un director dijo que darle a Brando el control de una película era como entregarle a un niño mimado las llaves de una bóveda bancaria. Para la década de 1960, y Brando ni siquiera parecía disfrutar actuar más. Una vez dijo que solo actuaba por dinero. Esa amargura se notaba. Aceptó papeles que no le importaban. Su peso subía y bajaba. Sus actuaciones comenzaron a perder su magia. La gente decía que ni siquiera lo intentaba. Fuera de cámara, su vida se volvió más extraña. Se volvió paranoico. Grababa todo. Sus llamadas telefónicas, sus visitantes, incluso sus propios pensamientos. Hablaba de instalar cámaras alrededor de su casa porque no confiaba en nadie. En una grabación, se preocupaba de que la gente se acercara sigilosamente a su puerta por la noche. Las propias palabras de Brando mostraron lo perdido que se sentía. Una vez dijo que odiaba ser famoso porque la gente lo miraba como si fuera un animal en un zoológico. Se sentía atrapado, mirado fijamente, nunca tratado como una persona real.
Esa soledad lo hizo aún más difícil de tratar. Alejó a la gente, amigos, familia, coprotagonistas, hasta que estuvo rodeado de muros de su propia creación. Peter Uhl. Peter Uhl tenía el tipo de rostro que no se olvidaba. Esos ojos azules penetrantes, la energía salvaje, la forma en que podía robar toda una película con solo una mirada. En 1962, se convirtió en una estrella en todo el mundo cuando interpretó el papel principal en Lawrence de Arabia. Debería haber sido el comienzo de una carrera limpia y dorada. En cambio, Peter Uhl se hizo tan famoso por lo que hizo fuera de la pantalla. Bebió como pocos lo han hecho, y pagó el precio una y otra vez. Nació en 1930 y persiguió la grandeza durante décadas. Fue nominado al premio de la Academia 8 veces, pero nunca ganó. No fue hasta 2002 que recibió un Oscar honorífico. Casi como si el mundo finalmente se rindiera a esperarlo a que disminuyera la velocidad. Incluso con actuaciones inolvidables en películas como Beckett, El león en invierno y La clase dirigente, O'Toole siempre tuvo algo persiguiéndolo, y generalmente venía en una botella. La verdadera profundidad de su forma de beber se mostró durante la realización de Lawrence de Arabia. Hubo una escena loca donde él y Omar Sharif tuvieron que cargar por una colina empinada en camellos. Cientos de extras cargando detrás de ellos a caballo. En lugar de tomárselo en serio, pensaron en un plan que hoy suena demente. Sharif calculó las probabilidades. Era 4-1 que se caerían, 10-1 que serían pisoteados. Así que se emborracharon hasta perder el conocimiento y se ataron a los camellos. O'Toole bromeó más tarde diciendo que el terror que se ve en su rostro en esa escena no era actuación en absoluto. Era puro miedo alimentado por el alcohol y la locura de lo que estaban haciendo. No se detuvo ahí. Después del alocado paseo en camello, O'Toole se lastimó gravemente. Su trasero estaba tan magullado que tuvo que acolchar su silla de montar con un trozo de goma esponja solo para sentarse. Los extras beduinos lo vieron y le dieron un nuevo apodo: Señor de la Esponja. A Uhl le encantaba contarle a la gente que incluso años después, algunos jinetes de camellos beduinos todavía usaban ese nombre. Para él, cada cicatriz tenía una historia, y cada error se convirtió en parte de la leyenda que estaba construyendo a su alrededor. Cuando no estaba en el set, generalmente estaba en algún lugar en medio de una sesión de bebida con otros famosos juerguistas como Richard Burton, Richard Harris y Albert Finney. Podían beber durante días. A veces era inofensivo. A veces se volvía feo. Una vez, un crítico llamado Kenneth Tynan envió a O'Toole una carta falsa diciendo que el IRA iba a volar su hotel durante la filmación de Rosebud. Uhl no se rió. Encontró a Tynan, trajo a un par de amigos y golpeó al hombre tan brutalmente que algunos dijeron que apenas sobrevivió. Para la década de 1970, el daño lo alcanzó. Su cuerpo comenzó a fallar. Los médicos tuvieron que extirparle parte de los intestinos. Casi muere. Después de eso redujo su consumo de alcohol, pero nunca se disculpó por ello. En 2007, le dijo a The Guardian que no se arrepentía de una gota. Para su generación, dijo, habían sobrevivido a la guerra y al racionamiento. Cuando llegó la paz, querían sentirse vivos. Y para Uhl, eso significaba beber en voz alta y beber en público. Nunca esconderse en una habitación oscura con una botella. Incluso cerca del final de su vida, mantuvo la salvajismo cerca. Una noche, apareció en el programa de David Letterman, montando un camello en el escenario. Después de bajarse, le dio al camello una lata de cerveza e hizo una broma sobre que tenía sed. Jerry Lewis. Jerry Lewis era conocido como el rey de la comedia. Durante décadas, la gente se reía de sus travesuras salvajes y lo elogiaba por su trabajo de caridad, especialmente los teletones de la distrofia muscular. Por fuera, parecía una leyenda, un hombre que dio tanto e hizo feliz a la gente. Pero detrás de las bromas y la gran sonrisa, había una historia mucho más oscura esperando ser contada. En 2022, años después de que Lewis falleciera,
Un documental y un artículo impactante expusieron otro lado de él. Varias mujeres que habían trabajado con Lewis hablaron, y sus historias fueron desgarradoras. Dijeron que usó su fama y poder para lastimar a las mujeres, no para ayudarlas. Una de ellas fue Karen Sharp. Interpretó a su interés amoroso en El botones desordenado. Lo que debería haber sido una simple prueba de vestuario se convirtió en una pesadilla. Dijo que Lewis echó a todos de la habitación, la agarró e intentó forzarla. Cuando ella dijo que no, él se enfureció. Después de eso, le dijo al equipo de filmación que la ignorara. Ella estaba atrapada en la película, atrapada por su contrato, trabajando día tras día con un hombre que actuaba como si ni siquiera existiera, a menos que las cámaras estuvieran rodando. Otra actriz, Hope Holiday, contó una historia aún más horrorosa. Trabajó con Lewis en El Galán. En su primer día, la invitó a su camerino. Una vez que ella entró, él presionó un botón que cerró la puerta. Luego comenzó a hablar sobre sexo. Antes de que ella pudiera reaccionar, se exhibió y comenzó a tocarse frente a ella. Ella se sentó allí congelada, aterrorizada, sin saber qué hacer. Al día siguiente, lo confrontó y lo abofeteó. Pero Lewis era la estrella y el director, y la producción se detuvo. Él nunca volvió a hablarle. Pensó en denunciarlo, pero decidió no hacerlo, asustada de lo que podría hacerle a su carrera. Después de todo, Lewis era un gigante en Paramount Studios. Otras mujeres dijeron que trabajar con Lewis también era miserable. Jill St. John dijo que su tiempo con él fue extremadamente infeliz. Connie Stevens había escuchado historias incluso antes de conocerlo. Más tarde dijo que era la única actriz que se presentó a su funeral, lo que decía mucho sobre cómo se sentían otras mujeres en Hollywood sobre él. La oscuridad no se detuvo en el trabajo. La propia familia de Lewis conocía un lado de él que el público nunca vio. A puerta cerrada, era cruel con su esposa e hijos. Sus hijos describieron más tarde una vida llena de miedo, diciendo que su padre los golpeaba, los humillaba y hacía de su hogar una pesadilla. Lo llamaron un matón, e incluso dijeron que odiaba a sus propios hijos. Joan Crawford. Joan Crawford fue una de las estrellas más grandes del viejo Hollywood. Pasó de bailar en clubes a ganar un premio de la Academia, y durante años fue vista como el ejemplo perfecto de glamour. Pero detrás de todos los vestidos elegantes y las cámaras con flash, había un lado más oscuro de su vida que muchas personas nunca vieron. Comenzó como bailarina antes de obtener un contrato con Game en 1925. Ni siquiera eligió su nombre. Fue elegido a través de un concurso de revistas. Su gran oportunidad llegó con la película Nuestras hijas bailarinas en 1928. A la gente le encantó su energía y se convirtió en una gran estrella flapper. Cuando terminaron las películas mudas y llegó el sonido, ella estaba asustada como muchos actores. Pero su primera película hablada, Indomable en 1929, fue un éxito de todos modos. A través de la década de los 30, se convirtió en una de las principales estrellas de MGM, protagonizando con Clark Gable en varias películas. El público amaba sus papeles de trapos a riquezas durante los difíciles años de la Depresión. Cuando su fama comenzó a desvanecerse, no se rindió. Dejó MGM y firmó con Warner Brothers en 1943 por una gran cantidad de dinero. Ganó un Oscar por Mildred Pierce en 1945 y fue nominada nuevamente por Possessed y Sudden Fear. En 1962 hizo un regreso sorprendente con ¿Qué pasó con Baby Jane?, junto a su enemiga Bette Davis. Pero si bien su carrera parecía increíble, su vida real era una historia diferente. En 1978, su hija adoptiva Cristina escribió un libro llamado Queridísima Mamá y pintó una imagen aterradora. Cristina dijo que Joan era abusiva tanto física como emocionalmente.
Dijo que Joan la despertaba en medio de la noche solo por usar ganchos de alambre, que ella odiaba. Una noche, Joan encontró un gancho de alambre y perdió completamente el control. Arrancó la ropa del armario, arrastró a Cristina por el pelo y la golpeó mientras gritaba: «¡Nada de ganchos de alambre!». El libro decía que la crueldad de Joan no se trataba solo de palizas. Cristina afirmó que Joan creaba mañanas de Navidad falsas, amontonando regalos solo para posar para las cámaras. Una vez que los reporteros se iban, obligaba a los niños a elegir un regalo y regalar el resto. Cristina también dijo que su hermano, Christopher, estaba atado a su cama todas las noches, para que no pudiera levantarse e ir al baño. Aún más extraño fue lo que Cristina insinuó sobre el cuarto esposo de Joan, Alfred Steele. Oficialmente, murió de un ataque al corazón, pero Cristina dijo que lo encontraron al pie de las escaleras y no hubo autopsia. No acusó directamente a su madre, pero dejó claro que no creía que fuera solo un accidente. El mal comportamiento de Joan no se limitó a su familia. En los sets de filmación, se peleó con sus coprotagonistas. Su pelea más famosa fue con Bette Davis durante la filmación de ¿Qué pasó con Baby Jane? Pero no fue la única. En el set de Johnny Guitar, supuestamente se acostó con el esposo de la actriz Mercedes McCambridge, y luego intimidó tanto a Mercedes que una vez arrojó toda su ropa a una carretera. Joan dijo más tarde con frialdad: «Tengo 4 hijos, no necesito un quinto». Incluso, hubo rumores peores. Algunos afirmaron que Joan sedujo al actor adolescente Jackie Cooper de maneras extrañas, bañándolo y empolvándolo como una muñeca. En Hollywood, su alocada vida amorosa se convirtió en una broma recurrente. Bette Davis dijo una vez: «Joan se acostó con todas las estrellas masculinas de MGM excepto Lassie». Incluso la forma en que adoptó a sus hijos estaba rodeada de oscuros susurros. Cristina afirmó que Joan se involucró en adopciones ilegales, llevándose a niños que fueron arrebatados a sus padres reales. Algunos dijeron que trabajó con una mujer llamada Georgia Tan, que dirigía una red de tráfico de niños fingiendo ser una agencia de adopción. Joan adoptó a 5 hijos, pero uno fue recuperado por su madre biológica después de solo un año. En sus últimos años, Joan luchó contra el alcohol. Incluso apareció borracha en la telenovela The Secret Storm, reemplazando a Cristina, que estaba enferma en ese momento. Su última película, Truck, fue un desastre. A los críticos la odiaron y el público se mantuvo alejado. Joan murió de cáncer de páncreas en 1977. Solo un año después, el libro de Cristina destrozó su imagen para siempre. Frank Sinatra. Frank Sinatra no era solo un cantante, era un rey. Con canciones como Come Fly With Me, Strangers in the Night y My Way, gobernó la música estadounidense desde la década de 1940 hasta la de 1960. Su voz era tan poderosa y suave que la gente lo llamaba Old Blue Eyes. Tampoco era solo un cantante. También podía actuar. Cuando ganó un Oscar por De aquí a la eternidad, salvó su carrera en un momento en que la gente pensaba que estaba acabado. Como líder del Rat Pack, hizo películas como Ocean's 11 y se convirtió en el símbolo de lo cool para toda una generación. Pero detrás de toda la fama y el glamour, había una historia más oscura que nunca lo abandonó realmente. La vida de Sinatra estuvo enredada con la mafia casi desde el principio. Cuando Sinatra todavía era un joven, antes de que el mundo conociera su nombre, la mafia ya tenía sus ojos puestos en él. El pianista Chico Esquimón recordó haber visto a Sinatra audicionar para los jefes de la mafia a fines de la década de 1930. Lo explicaron de manera muy simple. La mafia podía convertir a un hombre en una estrella o podía destruirlo. Sinatra aprobó esa audición, y desde ese momento, nunca estuvo lejos de su alcance. Una de las mayores señales de la ayuda de la mafia llegó cuando Sinatra quiso salir de su contrato con la orquesta de Tommy Dorsey. La historia cuenta que Willie Moretti, un ejecutor de la mafia, visitó a Dorsey. Después de eso, Dorsey dejó ir a Sinatra. Más tarde, Sinatra negó esto,
pero en un testimonio anterior, admitió que había habido alguna intervención. Incluso Lucky Luciano, uno de los jefes criminales más temidos, dijo una vez que pusieron entre $50,000 y $60,000 para ayudar a lanzar la carrera de Sinatra. Creyeron en él y se aseguraron de que el resto del mundo también lo hiciera. El gobierno sabía que algo andaba mal. Para la década de 1950, la Oficina Federal de Narcóticos dijo sin rodeos que Sinatra era uno de los muchos artistas que trabajaban con la mafia. Su amigo Sunoni King dijo que los jefes de la mafia incluso asignaron personas para vigilar a Sinatra. Joe Fetty estaba con él casi todo el tiempo. Y si surgía algo grande, el jefe de Chicago, Sam Giannana, lo manejaba personalmente. Los lazos de Sinatra con estos hombres no eran casuales. Eran profundos, personales y duraderos. Uno de los momentos más infames ocurrió en 1917, cuando Sinatra hizo un viaje a La Habana. Los informes oficiales de agentes del FBI y agentes de la ley antidrogas dijeron que vieron a Sinatra pasar el rato con Lucky Luciano casi todas las noches. Los columnistas en Estados Unidos se preguntaban en voz alta por qué una estrella como Sinatra pasaría sus vacaciones con gángsters. Cuando se le preguntó al respecto, Sinatra explotó y llamó a los informes viles mentiras. Pero el patrón ya se había establecido. Cada vez que la gente hacía preguntas sobre sus vínculos con la mafia, Sinatra lo negaba o cambiaba su historia. Al principio, dijo que apenas conocía a Joe Fetty. Luego admitió conocerlo mejor. Luego, más tarde, los registros del FBI mostraron que Sinatra pasó horas con Fetty e incluso visitó la casa de su madre. Incluso décadas después, Sinatra todavía trató de afirmar que no conocía a ningún mafioso. Insistió en que no sabía que Luciano era un jefe de la mafia. Era una mentira que ya nadie creía. A medida que crecía la fama de Sinatra, también crecía su poder. A finales de la década de 1950, se jactaba de ser il padrone de Hollywood. Sus vínculos comerciales con la mafia volvieron a aparecer cuando se convirtió en copropietario del Calva Lodge en Lake Tahoe. El jefe de la mafia, Sam Giannana, lo visitaba a menudo. A pesar de que los funcionarios advirtieron a Sinatra que se mantuviera alejado de criminales conocidos, él no hizo caso. Estas conexiones no solo perjudicaron su negocio, sino que también lo perjudicaron políticamente. Cuando John F. Kennedy se postulaba para presidente, era cercano a Sinatra. Pero una vez que el equipo de Kennedy vio lo profundos que eran los vínculos de Sinatra con la mafia, se retiraron rápidamente. Los informes del FBI muestran que Kennedy incluso llamó a Sinatra mientras estaba en la boda de la hija de un jefe de la mafia en Atlantic City. Después de eso, su amistad nunca se recuperó por completo. Robert Blake. Robert Blake comenzó como un niño dulce en las comedias de la pandilla de la hora, actuando bajo el nombre de Mickey Gubossi. Pero detrás de las escenas, su vida era una pesadilla. Blake dijo más tarde que sus padres lo maltrataron horriblemente. Se escapó de casa cuando tenía solo 14 años. Ese dolor se quedó con él para siempre. Blake de alguna manera logró seguir actuando. Sirvió en el ejército, regresó y recogió pequeños papeles en películas. Luego sorprendió a todos con su papel en A Sangre Fría, interpretando a un asesino de la vida real. Se parecía al hombre que interpretó. También actuó como él. A los críticos les encantó, pero algo en Blake parecía estar demasiado cerca de la oscuridad. En la década de 1970, Blake finalmente se convirtió en un hombre familiar con el programa de televisión Baretta. Interpretó a un policía astuto con una cacatúa mascota y mucha labia. Pero detrás de las escenas, Blake no era fácil de trabajar. Estaba enojado. Estaba amargado por su infancia. Se peleó con la gente en el set, consumió drogas. Finalmente, se alejó de todo y desapareció durante años. Cuando Blake regresó a la vista del público, no fue por su trabajo, fue por algo mucho peor. En 2001, su esposa, Bonnie Lee Beckley,
fue encontrada muerta a tiros en su automóvil frente a un restaurante en Los Ángeles. Blake afirmó que había regresado al interior para buscar una pistola que había olvidado. Cuando regresó, le habían disparado en la cabeza. La policía pronto encontró un arma en un bote de basura no muy lejos de la escena del crimen. Coincidía con las balas utilizadas para matar a Buckley, pero no pudieron probar que Blake había apretado el gatillo. El caso se convirtió en un circo. Dos dobles de riesgo se presentaron afirmando que Blake había intentado contratarlos para matar a su esposa. Uno dijo que Blake le ofreció $10,000. El otro dijo que Blake había hecho una oferta similar. Ambos se negaron. En el juicio, los fiscales no pudieron vincular directamente a Blake con el tiroteo. No había pólvora en sus manos. No hubo ningún testigo que lo viera apretar el gatillo. Después de un juicio largo y dramático, Blake fue absuelto. Pero al igual que O.J. Simpson, no estaba completamente libre. En un juicio civil, Blake fue considerado responsable de la muerte de Buckley y se le ordenó pagar $30 millones a su familia. La vida de Blake después de eso fue un desastre. Se declaró en bancarrota, nunca volvió a actuar. Su último papel en el cine fue en Lost Highway de David Lynch, donde interpretó a un personaje espeluznante llamado The Mystery Man, un final apropiado para su carrera. Robert Blake murió en 2023 a la edad de 89 años, dejando atrás una historia que muchos creen que terminó con un asesinato, incluso si los tribunales nunca lo dijeron oficialmente. Richard Burton. Richard Burton provenía de un pequeño pueblo en Gales. Soñó con más y, gracias a su talento, se convirtió en uno de los actores más poderosos de Hollywood. En la pantalla, tenía una voz que llenaba los teatros y actuaciones que le valieron 7 nominaciones al Oscar. Pero lejos de las cámaras, su vida estuvo llena de dolor, errores y corazones rotos. Su éxito no pudo ocultar los problemas que llevaba dentro. Los problemas comenzaron temprano. Burton tomó su primera bebida con solo 11 años. No fue una sorpresa. Su padre también era un gran bebedor. A menudo pasaba días borracho, incluso después de ser herido en un accidente minero. Burton creció viendo esto y, lamentablemente, siguió el mismo camino. Como adulto, se jactó de beber grandes cantidades de alcohol, incluso mientras trabajaba. Su salud y sus relaciones pagaron el precio. En años posteriores, cuando habló sobre su forma de beber en la televisión, el daño ya estaba hecho. Luego vino Elizabeth Taylor. Su historia de amor no fue dulce, fue una tormenta. Se conocieron en el set de Cleopatra, ambos ya casados con otras personas. Su aventura escandalizó al mundo. Los periódicos siguieron cada uno de sus movimientos. Incluso el Vaticano se pronunció en contra de ellos. A Burton no le importó. Una vez se jactó en voz alta en el set de haberse acostado con Taylor. Su pasión era salvaje, y también lo eran sus peleas. Cuando sus parejas finalmente los dejaron, Burton y Taylor se casaron. Pero el matrimonio también fue un campo de batalla. Las peleas a menudo se volvían violentas. Una discusión terrible dejó a Taylor con moretones y una nariz rota, aunque culparon a un accidente automovilístico. Los que estaban cerca de ellos sabían la verdad. Se divorciaron, se volvieron a casar y se divorciaron de nuevo. Era un ciclo que no podían romper. Actuaron juntos en muchas películas, interpretando a parejas que peleaban y se lastimaban. Las líneas entre la actuación y la vida real se difuminaron, y eso los desgastó. Incluso después de separarse para siempre, el daño permaneció. Los problemas de Burton no terminaron con Taylor. Tuvo aventuras con innumerables mujeres. Según algunas fuentes, más de 2,000. No lo ocultó. Incluso estando casado, continuó persiguiendo a otras mujeres. Tuvo una aventura con la actriz Natalie Delon, e incluso una vez insinuó que había explorado relaciones con hombres, lo que provocó que más chismes giraran a su alrededor. La vida de Burton nunca fue simple, nunca tranquila y nunca libre de escándalo. Steve McQueen,
Steve McQueen, conocido como el rey de lo cool, tenía un tipo diferente de oscuridad. Para el mundo, era el héroe duro de La Gran Evasión y Bullitt. Pero dentro de su propia casa, era cruel y peligroso. Su primera esposa, Neil Adams, vivió todo eso. Más tarde le contó al mundo cómo el hombre que todos admiraban había convertido su vida en una pesadilla. McQueen la engañaba constantemente, pero no soportaba la idea de que ella fuera infiel. Cuando sospechó que lo había sido, la obligó a consumir drogas y confesar. Luego la golpeó una y otra vez, exigiendo cada detalle feo. Una vez incluso le apuntó con una pistola cargada en la cabeza, amenazando con matarla si no le contaba más. El miedo con el que vivía era real y constante. El abuso no terminó ahí. McQueen la empujó a consumir cocaína. Cuando quedó embarazada, se negó a creer que fuera su hijo. Aterrorizada y sola, Adams se sometió a un aborto, convencida de que el bebé no sobreviviría a la violencia de todos modos. Después de que ella lo dejó, McQueen se casó con la actriz Ali MacGrath, pero el patrón se repitió. Era controlador, celoso y cruel. Tuvo innumerables aventuras mientras la acusaba de lo mismo. Más tarde dijo que tenía una profunda ira en su interior mezclada con una extraña clase de tristeza. Su matrimonio se vino abajo como el anterior, y los demonios de McQueen nunca lo abandonaron realmente, incluso cuando su vida terminó temprano, con solo 50 años. Tony Curtis. Tony Curtis tenía una sonrisa que podía iluminar una habitación, pero detrás de ella había un hombre lleno de oscuridad. Saltó a la fama con películas como Con faldas y A lo loco y Espartaco. Pero fuera de la pantalla, dejó un rastro de desamor y escándalo. Una noche de 1957, mientras Kim Novak filmaba Vértigo, Curtis la invitó a una fiesta en su casa. Novak pensó que su novio también estaría allí. No lo estaba. Curtis le dio una bebida. Ella recuerda haber tomado solo una, pero después de eso todo se puso en blanco. Se despertó horas después desnuda sin recordar lo que pasó. Novak dijo más tarde que cree que Curtis la drogó esa noche. Fue una traición impactante que se agravó aún más, porque sucedió dentro de la casa que compartía con su esposa Janet Leigh. El mal comportamiento de Curtis no se detuvo ahí. Después de que terminó su matrimonio con Leigh, comenzó a salir con una actriz adolescente, Christine Kaufman. Él tenía 38 años, ella solo 17. Los fans se volvieron contra él. El apuesto galán se convirtió en alguien de quien la gente susurraba por las razones equivocadas. Incluso mientras estaba casado con Leigh, Curtis tuvo aventura tras aventura, persiguiendo a mujeres mucho más jóvenes que él, incluidas sus coprotagonistas. También era celoso, constantemente acusaba a Leigh de engañarlo, incluso mientras él mismo lo hacía. Años más tarde, afirmó haber tenido una aventura con Marilyn Monroe durante la filmación de Con faldas y A lo loco, y dijo que ella había quedado embarazada y había sufrido un aborto espontáneo después de contárselo a su esposo. Con el paso de los años, la vida de Curtis se volvió más desordenada. Fue arrestado por posesión de drogas en el aeropuerto de Heathrow. Su brillante carrera cinematográfica se desvaneció y se dedicó a la pintura. Pero incluso después de su muerte, sorprendió a su familia por última vez. En su testamento final, le dejó todo a su sexta esposa, mucho más joven, excluyendo a todos sus hijos. Fue una traición final en una vida llena de ellas.